Programa Ser de Luz nos despierta con cuentos, relatos y artículos para adultos. Hoy, en este viernes 29 de agosto, seguimos con la continuación de la carta número 3. Como les dije ayer, recuerden suscribirse los que no lo han hecho para saber cuál es de verdad la cantidad de personas que nos siguen y que están en el camino, y sentir si debemos estar contentos o no de que muchas personas hayan entrado en este camino de iluminación, de aprendizaje, de despertar de conciencia, de amor, de descubrir, de investigar, de aprender, de crecer. Hoy seguimos con la continuación de la carta número 3 en este viernes 29 de agosto. Sin más, vamos a comenzar. Mi intención es la de darte conocimiento. Saber algo de oídas es lo que se oye de alguien, pero no se puede comprobar realmente que sea verdad. El conocimiento es cuando se te dice algo o cuando lees algo, y dado que lo que has oído o leído ahora concuerda de manera lógica y realista con todas las cosas de conocimiento ya relacionadas en tu mente, y puedes comprenderlo y creerlo de manera realista y lógica. La nueva información se convierte en conocimiento. Tú sabes que lo que ahora sabes es verdad. Tiene un sentido de convicción. Hasta ahora, como algunos otros, has tenido fe en Jesucristo, pero has sido como un niño precoz. Tu fe ha sido en parte ciega y aceptante, sin embargo, entretejida con muchas dudas. Por tanto, en lo que has necesitado que fuera hecho para ti, dependías de Jesús para que se realizara la obra. Pero en realidad, mucho de lo que crees que has recibido de Jesús ha sido tu propia fe en Jesús, lo que se ha hecho visible bajo la forma de las cosas pedidas. Aunque esta fe ingenua es muy importante, pero para tu bienestar, tú que eres capaz de adelantar en el sendero espiritual hacia la perfección, debes ahora alcanzar un nivel más profundo, verdadero conocimiento de la relación entre la mente y la materia. Sin este cimiento, la gente seguirá enredándose en mitos religiosos y se quedará aprisionada en la miseria de la condición humana. Cuando estaba en la tierra, dije la verdad a la gente, pero fue constantemente malinterpretada. Lo que dije realmente referente a la fe fue esto. Ve, este gran árbol ha crecido desde la semilla más pequeña que te puedas imaginar. Ve el tronco enorme, las ramas y su frondosidad. Todo está enorme. El crecimiento ha salido de una pequeña semilla. Como ocurrió tal cosa, ¿de dónde procede toda la madera del árbol y la frondosidad que la adorna? ¿No es esto tan milagroso como los milagros que yo realizo para ti día tras día? ¿Qué es el crecimiento de este árbol tan obra del Padre como la curación que ocurre en la gente enferma? Te pregunto, ¿qué es una semilla? ¿Me lo puedes decir? No, no puedes, pero te lo diré. Es una entidad diminuta de conocimiento de la conciencia. Es el conocimiento de la conciencia de aquello en lo que se convertirá. Es un fragmento de conciencia sacando de la conciencia creativa divina. Es un fragmento del poder de la mente procedente del poder de la mente del Padre.
el cual, al ser plantado en la tierra y regado por la lluvia, empezará a vestirse a sí mismo de la materia visible, de la cual posee conocimiento en lo profundo de sí mismo. Este conocimiento es verdadero, es firme, es fuerte y directo. Este autoconocimiento corporificado en la semilla es una convicción en la conciencia. Todas las formas de vida surgen de este autoconocimiento enfocado. Una convicción en la conciencia. Esta convicción en la conciencia es lo que separa la tierra inanimada y las rocas de todo lo que vive y crece sobre la faz de la tierra. Donde no existe convicción de la conciencia o conocimiento de identidad, no hay crecimiento. La conciencia dentro de la tierra y las rocas permanecen como conciencia en una forma dormida. Por tanto, si pudieras creer en lo que pides tan poderosamente como la semilla de la mostaza conoce su propia identidad, podrías hacer cualquier cosa que quisieras. Si pudieras llevar dentro de tu mente una semilla, el plan perfeccionado de tu objetivo, más sentidos y saber fuera de toda duda que puede crecer y llegar a la perfecta fruición, goce, podría ver esta semilla maravillosa cobrar vida propia que pronto se manifestaría en tu vida. Y podrías con toda seguridad mover las montañas de tu vida, esas montañas que atraviesan tu camino y te impiden alcanzar todo lo que deseas. Montañas en momentos de imprudencia y mal pensar que han creado tu vida. Si tan solo comprendieras la creación y la existencia, podrías vivir una vida de total libertad, hazañas sin límites y alegrías trascendentes. Busca la comprensión y verás que poco a poco la comprensión vendrá a ti. Llama a la puerta del universo que da acceso a Dios, la conciencia Padre Universal. Y finalmente encontrarás que la puerta se abre y que tiene entrada a los secretos del mundo. Ten solo fe y cree y recibirás. Solo los de mente y corazón puro realizarán estas cosas poderosas. Los malvados pueden prosperar durante un tiempo, como lo han hecho los reyes y los ejércitos saqueadores y otros amontonando la iniquidad en sus montes. Se les ha permitido hacer su trabajo durante un tiempo, pues surge de la maldad cierto bien, pero al final fracasarán y el resto del mundo proferiría injuriar contra sus nombres. Por consiguiente, si quieres tener éxito, examina tus motivaciones, los deseos que surgen simplemente del anhelo egoísta de riqueza o confort. Al final acaban en desengaño, enfermedad y muerte. Y yo te digo a ti que lees estas palabras, no te atrevas a negar la verdad que digo hasta que hayas andado el camino de autorrenunciación que anduve yo en la tierra, y que hayas alcanzado la misma unión con el Padre y las alturas del conocimiento y la comprensión indiscutible que yo poseo. Cuando hayas alcanzado todo esto, ya no tendrás ningún deseo de negar la verdad que te digo, sino no podrás contenerte en unirte a mí para enseñar al prójimo. Hasta ese momento, mantente en paz y no dejes que ningún hombre conozca tu ignorancia. ¿Con qué frecuencia a través del mundo la gente abraza mis enseñanzas? Con mucho gusto, por su altísima moralidad y por ser los principios del buen comportamiento, del vivir diario más perfectamente formulado. Sin embargo, añaden rápidamente que se deben descontar las historias de los milagros, puesto que tales aberraciones de las leyes naturales no son posibles. Esta clase de pensamiento levanta barreras frente al progreso futuro
del desarrollo científico espiritual del cual la mente humana es capaz. De hecho, no vine a la tierra para presentar una nueva religión o un código moral más alto que aquel dado por Moisés en los 10 mandamientos. Mi propósito fue el de traer una nueva percepción de Dios como creador y la comprensión de la existencia en sí. De este conocimiento surgiría una nueva forma de vivir. La actitud correcta hacia mi misión en la tierra en este tercer milenio es la de reconocer que los milagros que yo realicé están más allá de la capacidad del ser humano medio en este momento. Sin embargo, tales milagros fueron ejemplos de lo que se puede alcanzar en el futuro cuando las mentes de la gente estén plenamente imbuidas con el verdadero conocimiento de la existencia y estén también por medio de la fe, la meditación y la oración totalmente sincronizadas e imbuidas con la conciencia universal, vida, amor. Se han leído la narración bíblica de este incidente. Te darás cuenta de que mis discípulos me habían dejado atrás. Anhelé la oportunidad de apartarme de todo contacto humano, retirarme a las colinas, para una vez entrar en profunda meditación, permitiendo a mi conciencia fundirse en la dimensión universal de la conciencia de Dios. Mientras estuve en este estado espiritual que trasciende la conciencia humana, todo conocimiento físico desapareció y fue elevado en éxtasis dentro de la corriente universal de la vida, y supe que la vida universal lo es todo, que la vida era la realidad de mi ser y que todo lo demás eran apariencias cambiables, transitorias de la vida universal, hechas visibles. Supe, sentí que yo era la vida misma y que al introducirme en la conciencia de la vida más allá de la conciencia terrenal, las leyes que gobernaban mi ser físico eran trascendidas y ya no se aplicaban a la carne y sangre de mi cuerpo humano. Anhelaba moverme en este nuevo estado trascendente y me vi salir de la cueva flotando, vi a mis discípulos en el lago y supe que estaban en peligro. Sin esfuerzo, bajé la colina hacia la orilla flotando y al empezar a contactar de nuevo con mis asuntos humanos normales, en este caso mis discípulos, me encontré pisando sobre las aguas. Sin embargo, todavía estaba en una condición en la que me di cuenta plenamente que yo mismo era la vida individualizada y por tanto que mi cuerpo estaba bañado por el poder vital que seguía aligerando y transformando la estructura atómica de mi estado físico. Debes entender que oír y pensar en el estado de conciencia humana y la ascensión en la manifestación trascendente de la vida universal, cuando la conciencia personal está ya aparcada de la condición corporal y plenamente fundida en la conciencia universal del Padre. Pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser. La conciencia humana puede recibir inspiración de la conciencia universal del Padre, pero la inspiración que se recibe se entremezcla con la condición humana y frecuentemente se interpreta mal. Según el almacén de conocimiento que ya controla al cerebro y por tanto los procesos mentales en sí. Desgraciadamente, la inspiración que recibes es contaminada y distorsionada con tus actuales creencias fuertemente arraigadas. Dado que el estado perceptual trascendente y de cobrar conciencia emerge de la condición física en el cerebro, ya no está al control, ya no tiene influencia sobre el estado de percepción trascendencia, que es la verdad en sí. Ya no está controlado o afectado por la creencia humana. Está en un estado de lo que realmente es, lo que está detrás de la manifestación y la existencia visible.
en lugar de estar en la dimensión humana de lo que se cree que es la existencia. Es en el estado de conciencia trascendental en el que los milagros no son más que la obra normal de la ley universal. Antes de continuar con esta narración de mi vida sobre la Tierra, quiero hacer hincapié de nuevo en que todo lo que hay en el universo es un estado de conciencia particular e individualizada hecha visible. He tenido que descender desde mi estado de conciencia del amor universal actual con el fin de experimentar de nuevo mi vida en la Tierra, que sigue impresa de manera imborrable dentro de la energía de la conciencia del mundo en sí, la cual se remonta hasta el momento de su creación. Debes comprender que cuando dejé mi cuerpo en Palestina, dejé atrás todo lo perteneciente a aquella vida. Había cumplido mi misión. Por tanto, cuando morí en la cruz, fui liberado, fui elevado en luz gloriosa para participar de la luz, para hacer la luz y para regocijarme en la luz, que es el amor universal. Vida, belleza, armonía, dicha y éxtasis. Moverse entre diferentes niveles de conciencia no es asignatura fácil o agradable. Es tan solo porque mi misión en la Tierra no había quedado completa cuando morí en Palestina, por lo que ahora vuelvo para ayudarte a preparar tu entrada en la nueva era, una fase nueva de la existencia individualizada en la Tierra. Puede que comprendas lo que quiero decir por la incomodidad de este suceso. Si haces memoria de alguna profunda tristeza que ocurrió en tu vida y ves que reaccionas con casi el mismo grado de tensión y estrés emocional como cuando el acontecimiento te ocurrió, el reflexionar sobre algún sufrimiento o pena pasada te hará querer llorar. Sentirás la vuelta de la depresión y angustia original al revivir aquel momento en tu imaginación. Puede que quieras apartarte de la gente porque tu conciencia ya ha descendido desde tu estado anterior del equilibrio feliz y de paz y para experimentar una vez más las vibraciones y las formas de la conciencia baja que creaste en el momento inicial de tu sufrimiento. El cambio del ánimo indica un cambio en tus energías de conciencia. Una subida de las vibraciones de conciencia te dará una elevación mental, emocional y física, haciéndote sentir feliz. Una baja de tus energías de conciencia deprimirá el funcionamiento de todo tu sistema y sentirás el comienzo de una depresión, o al menos una caída de optimismo previo que disfrutabas. Te estoy explicando un hecho de la existencia. Tu universo entero manifiesta las diferentes frecuencias de vibración de las partículas de energía de la conciencia. Al moverse las frecuencias arriba o abajo de un nivel a otro, así también las estructuras físicas y visibles manifiestan niveles de energías diferentes y hay un cambio de patrones mentales, emocionales y de aspecto. Al descender desde mi estado de conciencia para volver a entrar en las condiciones de mis tiempos en la Tierra, estoy movido tan solo por mi amor por la humanidad. Desde hace 2000 años, los cristianos llevan reviviendo el trauma de mi crucifixión. Algunas personas incluso han experimentado el estigma, que no es más que una respuesta histérica, morbosamente emocional a lo que creen que me pasó. La gente se excita hasta un punto similar al frenesí, mientras se imagina la angustia de mi sufrimiento antes de mi muerte. Su gratitud emocional por lo que soporté los pone en un estado de congoja física. Esto está siendo escrito en un día de Viernes Santo y he venido especialmente para hablarte acerca de mi crucifixión y para decirte que debes abandonar todo drama referente al recuerdo de este día. Morí y eso fue para mí una liberación maravillosa.
Es hora de que la gente se despierte de su largo sueño y que llegue a comprender la existencia como lo que realmente es y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este tiempo. En Viernes Santo, año tras año, a través de los siglos, se ha creado un estado de ser de conciencia traumática y contaminada por todo el mundo, tan lejos de la dimensión espiritual de la conciencia creativa universal, como dista el infierno del cielo. Ahora que has elegido revivir mi vida sobre la tierra en la persona de Jesús a través de la mente de alguien que recibe mis palabras con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase de desarrollo espiritual mental, pido a aquellos que puedan recibir mis palabras que dejen esta práctica de recordar mi muerte y de ejercer la abnegación física durante el ayuno de la cuaresma, para conmemorar mis 40 días en el desierto. Como te debes dar cuenta por esta narración, mi tiempo en el desierto fue de gran dicha y de bendición de espíritu. Muchos sucesos de gran significación espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son ejemplos magníficos de las grandes leyes cósmicas en acción dentro de tu dimensión de existencia. Ahora te estoy dando una breve narración de esos sucesos importantes porque mi propósito es el de iluminar completamente tu mente, darte conocimiento más allá de cualquier conocimiento recibido por cualquier otra persona en tu universo. Cuando empecé a preparar a mis discípulos para mi muerte, que se aproximaba, tuve una tarea terriblemente difícil. A duras penas podían contener la conmoción y el asombro. Pensar que me iban a crucificar como un criminal, como era común, era repugnante, inexpresable, y tampoco querían perderse de vista. Le habían llamado para seguirme y dejar atrás sus vidas que habían sido bastante prósperas. Habían dejado a sus familias y sus hogares para rehacer sus vidas alrededor de mí y mi obra. Se habían enorgullecido de mi recorrido por las ciudades. Habían estado dispuestos a asociarse conmigo y se les conocían como mis discípulos a pesar del rechazo y la dura crítica de los líderes religiosos. Lo que es más, me amaban y me respetaban tanto por mi forma de vivir mis propias enseñanzas como por la manera en que curaba a tanta gente con compasión y por cómo les traía confort a sus vidas desdichadas. Verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía acabar en la cruz el Hijo de Dios? Sentían que un tremendo vacío se abría delante de su vida, un vacío en sus vidas y un enorme cráter en la tierra donde pisaba, y una vasta extensión de inestabilidad y de falta de propósito dentro de ellos mismos. No se atrevían a contemplar mi próxima crucifixión de la que yo les hablaba. Tal suceso les destruiría todo aquello en lo que habían creído con todo su corazón. Por consiguiente, mis discípulos se resistían fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles y afirmaban una y otra vez tal cosa nunca podría ocurrir. Al ponerme firme contra sus tercas negativas, al final se vieron obligados a callar sus argumentos y a aceptar externamente que tal cosa podría ser posible. Les dije que después de mi muerte me verían de nuevo y que esperaba que siguieran la obra que yo había emprendido. El dolor y las discusiones que habían despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era empresa fácil ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más que cualquier cosa, me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. ¿Sería capaz
de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre universal y quedarme ahí hasta que muriera. Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba, pero no me atrevía a revelar mi temor a mis discípulos. Por tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente mezclados. Por una parte, estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contar. Había pensado que mi conocimiento haría capaz a la gente de salir de su miseria y al menos hacer contacto con el Padre y obtener una vislumbre del reino de los cielos. No había ninguna evidencia de tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis discípulos. Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión. A través de mi misión había vivido en un estado mental más o menos consistente, pacífico. Frecuentemente exultado con los pensamientos fijos de la conciencia amorosa del Padre, autor de todo ser, sabiendo que solo tenía que pedir y lo que pidiera rápidamente sería manifestado. Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante el consejo al llevarme a mi crucifixión, cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgado de mis manos. ¿Por qué estaba dando lugar a dudas y temores? Se me bajaba el nivel normal de mis frecuencias de conciencia. Me estaban bajando hasta la frecuencia de la conciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mi vieja agresión que me incitaba hacia actos irrazonables, lo cual nunca hubiera contemplado antes, cuando estaba en mi estado anterior de total armonía con la conciencia del amor. Padre, mis dudas y conflictos se externalizaron en mi vida como emociones e impulsos humanos que contravenían a la ley cósmica del amor. Primero ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol, realmente sin esperar encontrar fruta porque no era la estación de los higos. Al ver que la búsqueda era infructuosa, maldije la higuera. 24 horas más tarde se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a alguien. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento, para bien o para mal. Les demostró que cuanto más espiritualmente evolucionada es una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o mujer promedio que teniendo grandes esperanzas no consigue lo que quiere. Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas que pueden o no ser una especie de desear mal o de maldecir a las personas que les haya negado el deseo anhelado en su corazón. Ya habían visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera. Ahora deberían comprender que mientras que una fuerte convicción les pondría conceder cualquier cosa que me pudiera desear o imaginar, también debería estar constantemente consciente de su propia condición mental emocional. No deben guardar rencor contra los demás, sino que deben perdonar rápidamente, de lo contrario podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes sienten resentimiento, lo cual se les devolvería en el debido tiempo como la cosecha de su siembra. Hasta aquí este programa del viernes.
29 de agosto. Espero que también reflexionen mucho, mediten mucho, tomen anotaciones, véanlo las veces que quieran para que sea mejor la comprensión. Reflexionen, saquen sus conclusiones, si quieren comparen con lo que dice la Biblia y entiendan cuál es la verdadera realidad, lo que dice Cristo. Sin más, me despido como todos los fines de semana, deseándoles un feliz fin de semana, que se acuerden de conversar con Dios, Jesús, como ustedes lo quieran llamar, aunque Jesús no es Dios, Jesús es un maestro ascendido. Pero a Dios ustedes le pueden dar el nombre que quieran. De hecho, ya hablamos en un programa anterior, cuando hablábamos de la Cábala, de los 72 nombres de Dios. Entonces pueden ponerle el nombre que ustedes quieran llamar. Siempre será la persona en la que creen. Compartan con la familia, con los amigos, con los niños, con las mascotas, con toda la gente que pase por su lado. Abrácenla, salúdenlos, denles un abrazo si es posible y si se dejan. Que a veces la gente, como está tan desesperada en la situación que se vive hoy día, pues les da miedo todo, están muy estresados, como se dice en este tiempo. Piensen mucho y mediten mucho y oren mucho. Como siempre, me despido diciéndoles que los amo, los respeto, los bendigo y sigo dándole gracias a Dios por poder tenerlos estos 2 días de la semana frente a mí y darles los conocimientos que les transmito. Espero que pasen un bonito fin de semana, disfrútenlo, ámense, desarrollen ese amor en todo lo que puedan y verán que se sentirán mejor. Sin más, me despido, buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles.